Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a Alejandra, agradecerle por acompañarnos hoy. Como todos ya sabemos, la verdad que hoy estamos en el primer seminario abierto del año, ¿no? Sí. Y bueno, como tema elegimos el rol de la mujer en la enseñanza universitaria, pensando un poco en, bueno, que estamos en el mes de marzo, en el mes de la mujer, con una fecha, un momento que entendemos es importante para, bueno, reflexionar algunas cuestiones vinculadas a esto mismo que es el rol de la mujer. Como estamos en el Departamento de Educación Médica, si bien ya hace algunos años venimos haciendo algunas actividades, podríamos decir más entre casa, donde, bueno, revisamos algunos temas y planteamos algunas cosas, la idea ahora era darle un poco de bueno, profesionalismo, y trajimos a una invitada que, bueno, claramente tiene un gran currículum. Yo la voy a presentar un poco por arriba, después ella se presentará más. Es doctora en Ciencias Sociales, es psicóloga, está especializada en género, sexualidad y salud reproductiva, con estudios en Argentina, Chile y Colombia. Es profesora titular grado 5 en régimen de dedicación total de la universidad. Es fundadora y coordinadora del programa en género, sexual, salud reproductiva y sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud, entre otros, o sea, para empezar. Y bueno, la idea es que ella nos va a comentar algunas ideas que entiendo van a ser enriquecedoras para dar la discusión en estos momentos. Así que bueno, te dejo, Alejandra, que te Gracias. presentes y todo. Yo me voy para... No, quédate acá, Bueno, no me me quedo. dejes Te sola. acompaño. Bueno, muchas gracias, Luciana, gracias al departamento por la invitación. Este, para mí es un gusto estar acá. Yo tengo, he tenido y trato de mantener espacios de conversación sobre distintos temas de los que trabajo con colegas de distintas disciplinas y de distintas trayectorias también profesionales y generaciones, como es el caso de lo que veo así en la foto que tenemos hoy. Como decía Luciana, yo, bueno, soy docente hace muchos años de lo del arte. Me recibí en el año 89, en el 90 empecé a ser docente en Facultad de Psicología, en otra UDELAR, ¿no? Distinta a la que hoy tenemos, desde muchos puntos de vista, y donde los temas que hoy estamos conversando eran impensados, realmente. No había, veníamos de la dictadura, veníamos de unos 5 años de reconstrucción democrática, y en el país no había una agenda académica que trabajara estos temas, no había un movimiento social fuerte que reconociera que aquí había una desigualdad que atender, digamos, social. Yo siempre digo, un amigo que además es médico, siempre me decía: Alejandra, una cosa es ser abanderada de una causa y otra cosa son las locas de la bandera. Y yo decía que durante mucho tiempo fuimos las locas de la bandera. Íbamos el 8 de marzo a la Plaza de Libertad y éramos 50, ¿no? Entonces, yo era muy jovencita, tenía la edad de algunas de las que están por acá, 20 largos ahí, 20 pocos. Y realmente era muy testimonial, pero no había un movimiento social, no había las marchas que tenemos ahora, ¿no? Ha sido un proceso bastante largo de construcción. Tampoco había una agenda académica, no había una agenda de investigación, y tampoco en una parte de la agenda política. Y si uno mira las tres dimensiones que podríamos mirar, bueno, ¿qué pasa con las políticas públicas, las políticas institucionales, en este caso del arte? ¿Qué pasa con la formación profesional y la agenda de investigación? ¿O qué pasa con el reconocimiento social de este problema y del déficit que puede existir? En ninguno de esos planes Uruguay tenía, a pesar de que comparativamente con los países de la región, Uruguay fue de los países de avanzada en la fundación del Estado de Bienestar Ballista, ya desde el primer ballismo, que Uruguay fue reconociendo derechos que hoy son considerados progresistas en muchos contextos y que hoy están ausentes 100 años después en muchos contextos, ¿no? Y ya las primeras mujeres, bueno, Paulina Lice fue parte de ese movimiento, eh, marcaron la necesidad no solamente de la inclusión de las mujeres en la vida universitaria, en la formación, en distintas profesiones, sino también el reconocimiento pleno de lo que en aquel momento se dio en llamar en el mundo la primera ola del feminismo, se la conoce así, las sufragistas, que son es la expresión del movimiento de mujeres feministas de comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX también,
que bregaron por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Es decir, lo que se conoce como la primera generación de derechos, los más básicos, el derecho al sufragio. También se las conoce como las sufragistas, pero en realidad no solamente reivindicaban el derecho al voto, que Uruguay lo reconoció muy tempranamente, en comparación al resto de los países de la región y a varios países del mundo, sino otros derechos como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, en fin. A pesar de esa historia muy de avanzada, cuando uno lo mira en el contexto regional, sin embargo, Uruguay funciona como decía Real de Azúa, ¿no? Impulso y freno, es decir, avanza y de repente hay un detenimiento y bueno, y obviamente además lo que fue la década de los 60 y los 70, que en el mundo central me refiero, había un impulso muy importante, la llamada segunda ola del feminismo, que colocó otros conjuntos de derechos, como el derecho a la decisión sobre la vida reproductiva. Allí se inaugura todo el debate sobre eutanasia, aborto, en el campo desde la mirada de la ética feminista, pero también otros derechos vinculados a la autonomía económica, no solamente la autonomía corporal, sino la autonomía económica, la visibilización del trabajo doméstico como un trabajo invisibilizado, un trabajo no reconocido, la visibilización de la violencia, en aquel momento se llamaba doméstica, es decir, de las mujeres fundamentalmente dentro del ámbito de las relaciones conyugales, es lo que se conoce como la agenda de la segunda ola del feminismo, que tuvo lugar en la década de los 70 y que en realidad en Uruguay estábamos en dictadura. De esa agenda este, eh, no hizo carne, más allá de que la salida de la dictadura eh, empiezan a surgir justamente en el país, tímidamente, entre comillas, tímidamente, pero empiezan a surgir algunos agrupamientos de organizaciones feministas, GRECMU, el Grupo de Estudios de la Condición de la Mujer, Cotidiano Mujer, Casa de la Mujer de la Unión, el Instituto Mujer y Sociedad, son todas organizaciones que surgen sobre el año 85 en adelante. Pero, bueno, era construir una vocería, construir una agenda que en los países centrales a nivel mundial venía con un desarrollo ya importante, pero que en Uruguay no teníamos, como les decía recién, nada de esto. Poco a nivel social, los partidos políticos en general eran muy masculinizados, de hecho la conformación de la CONAMU, Comisión Nacional de Mujeres, que surge a la salida de la dictadura como una estrategia, porque las mujeres jugaban un papel muy importante en la salida de la dictadura y en sostener las familias durante el periodo de represión política. Esa historia había sido invisibilizada y de hecho recién hoy empieza a ser como puesta, ¿no? Entonces nosotros estábamos en los años 90, que fue cuando yo entré a la UDELAR, egresé de la UDELAR, en una discusión interesante donde la contradicción principal era la desigualdad socioeconómica. Entonces discutíamos sobre las brechas entre ricos y pobres, y esa era la desigualdad estructural que veíamos y que discutíamos en los gremios, en las clases. En psicología, imagínense, ríos de tintas escritos sobre psicoanálisis y marxismo, y las desigualdades estructurales, y cómo esto incide en la subjetividad, y no se hablaba de las desigualdades de género, no existía esto, y en el mundo ya estaban hacía, diría que de la década de los 70, los estudios de las mujeres en el campo académico, así se empezó, por los estudios de la condición de las mujeres. Miren el cambio de denominación, estudio de la condición de la mujer a estudios sobre las mujeres en plural, y esa pluralidad tiene que ver con el reconocimiento de que no hay una esencialidad femenina, que la mujer es un todo homogéneo, sino que es mostrar, bueno, hay una variabilidad importante que tiene que ver con, con cómo se entrecruza esta condición social de ser mujeres
con otras condiciones sociales que hacen que la posición que ocupemos a nivel social sea distinta. Todas las que estamos acá somos mujeres y las señoras que están afuera, algunas trabajando en tareas de servicio, son todas mujeres, pero no a todas nos pasa lo mismo porque tenemos otras condiciones que hacen justamente a la clase social o a la posición o estatus socioeconómico, hacen a la identificación étnico-racial, hacia las generaciones, hacia las trayectorias de vida que tengamos, en fin. Se pasa de estudios de la condición de la mujer a estudios sobre las mujeres, los Women's Studies, que en realidad en Uruguay nunca existieron, hasta, bueno, verá, les contaré un poquito cómo estuvimos, pero ya sobre la década de los 80, los Gender Studies, los estudios de género, y simultáneamente el surgimiento de los estudios de género, surgen también dentro de los estudios de género, que llaman los Men's Studies, que son los estudios sobre varones y masculinidades. Están en el marco de los estudios de género. Y después se sumaron los estudios de diversidad, los Queer Studies, es decir, otras vertientes. En varios países de la región, México fundamentalmente, ya en los 70 estaban los programas de estudios de las mujeres, que en Uruguay no teníamos, en Argentina tampoco, en Brasil tampoco, y en Chile tampoco, contexto de dictaduras militares, y empiezan sí a desarrollarse a partir de la década de los 80 con distintas velocidades en cada país. Argentina, que suele ser como muy intenso en todos sus procesos, avanzó bastante más rápidamente que nosotros, que somos como más de ir buscando, ¿no? Acuerdos y demás, tenemos otro tempo. Y Brasil, dependiendo de la región, tiene más desarrollos o menos. De todas maneras, en el caso uruguayo, nosotros fuimos poco a poco como campo académico. Yo les diría que si tuviéramos que pensarlo, tal vez mirar como tres grandes esferas, ¿no? Por un lado, bueno, en qué medida fuimos capaces de ir desarrollando una reflexión sobre estos temas como el que se propone hoy, y desde qué espacio se ha transitado esa reflexión o se ha alimentado esa reflexión, y en qué ha derivado esa reflexión, esos espacios de intercambio, de discusión, en qué ha derramado, digamos, y ha derramado en algunos cambios institucionales, que después podemos repasar, en qué medida y en qué espacio se ha avanzado en la curricularización de esta agenda, tanto en el plano de la enseñanza de grado posgrado, como de investigación, como de programas de extensión. Y en qué medida la universidad ha desarrollado un corpus que le permita incidir en las políticas públicas e incidir socialmente con estos temas, en sus distintas profesiones, disciplinas, de un enfoque interdisciplinario, como ustedes, lo podemos ver como de distintas puertas de entrada, ¿no? No nos va a dar el tiempo para mirar todo, pero sí con algunas como una pintura así como media rápida. Yo les decía que en la UDELAR, cuando yo empecé a ser docente en el 90, capaz que los compañeros que acá puede haber algunos que sean docentes de esa época, pueden decir que pasaba en medicina, pero en psicología, que es de las facultades que más avanzó, cuando uno mira, en general las facultades que más han avanzado en la curricularización y de estos temas son básicamente psicología, ciencias sociales, en un tercer escalón, humanidades, las FIC, y si todas vienen como del área social o salud social, que es el caso de psicología, como una interfase de salud, pero también tiene cosas social. Nosotros, fíjense en que, ¿qué hicimos? En el año 99, yo daba clases de psicología de varios temas, menos de esto, ¿no? Varios temas generales de psicología. Era una grado 1, ayudante, ¿no? Empezaba su primera. Pero fuera de la facultad, yo ya estaba involucrada en alguna de estas organizaciones que les nombré. Entonces yo ya tenía una curiosidad de qué pasa y me encontraba con académicas importantes.
que el país tenía, pero que estaban fuera de la universidad. Una Graciela Saprissa, que todavía historiadora, después ingresó obviamente a la universidad, pero en ese momento no estaba. En la universidad, una Graciela Dufo, una abogada que falleció ya hace varios años, que fue fundadora de CLAD en Uruguay. Y así, bueno, Cristina Arenas, médica, eh, era la que coordinaba en ese momento ya Católicas por el Derecho a Decidir en América Latina. Eran todas mayores. Yo tengo 59, ellas tenían 70 y algo. Y para mí fueron como mis madres de feminismo, digamos, ¿no? Porque yo en ese momento, ellas tenían 40, para mí eran viejas, y yo tenía 25, ponele, ¿no? Para mí eran unas viejas, pero está, yo aprendí de ellas, siempre se lo digo en todos lados. Y ellas fueron las que de alguna manera empezaron a conectar con académicas a nivel regional, de Argentina, de México, fundamentalmente. Y ahí empezamos a tratar de incidir de cómo, estando dentro de lo velar, podíamos empezar a generar alguna base de algo, ¿no? Y la verdad que, bueno, nos llevó un tiempo, yo además trabajaba en ese tiempo, en esa época trabajaba en el INAU, en realidad trabajaba, no era funcionaria pública, el INAU trabajaba en el centro, en aquel momento se llamaba Escuela de Funcionarios del INAU, que era el Centro de Formación y Estudios, se llama hoy, y un espacio en el cual teníamos dos cosas. Una era la carrera de educación social, yo trabajaba ahí como docente de la carrera, y además teníamos lo que se llamaba formación en servicio de los educadores que no tenían título formal y de los profesionales que sí tenían título, psicólogos, trabajadores sociales o médicos, que trabajaban en los servicios de amparo masculinos o femeninos, porque estaban separados así, del INAU. Y yo trabajaba en la escuela de formación dando clases que tenían una ventaja, no eran en las aulas, eran los servicios. Entonces nosotros íbamos al centro y estábamos todo el día. Entonces interactuábamos con los chiquilines o las chiquilinas, con los educadores, con los profesionales. Teníamos espacio de conversación, supervisábamos, discutíamos. Pero ¿qué me pasó a mí? Yo pedí que me interesaba ir a los hogares de adolescentes mujeres. Y que particularmente quería ir a las UMIs, las unidades materno-infantiles. Y ahí se me abrió un mundo. Estamos hablando del año 92. Y yo dije, esto está muy bien. Lo que yo vi ahí, a mí me matrizó mi trabajo. Sigo trabajando sobre adolescentes y maternidad, y adolescentes y toma de decisiones frente al aborto, y adolescentes, porque me matrizó a punto tal. Trabajé varios años ahí. Me acuerdo que vi algunos primeros papers que decían, bueno, adolescentes madres o madres adolescentes. Yo jugaba con las palabras en aquel momento, ahora soy bastante más directa en la escritura, pero en aquel momento, adolescentes madres o madres adolescentes, o cuando lo ven en los factores altera el sentido, porque las mujeres tenían 14 años y era madre, madre, madre. Yo decía, es una niña, madre, madre, madre. Yo decía, ¿qué madre? ¿No? Y todo estaba armado, todo armado para que eso funcionara de esa manera. Trabajé muchos años ahí y entonces mi cabeza ya iba en plan de tenemos que pensar de otra manera estos problemas, esto es una dimensión estructurante de la vida de las instituciones, bueno. Y ahí, en el 99, una ventana de oportunidad y aprobamos en la facultad una cátedra libre, se llamaba así, en salud reproductiva y género, que luego se transformó en lo que dice el programa académico, en género, sexualidad y salud reproductiva, que es que ustedes, les puse acá en la web, porque acá, pueden entrar, capaz que se ve medio chiquito, no sé, pero bueno, solamente para decirles, el año pasado celebramos los 25 años. Ustedes acá tienen informaciones, pueden entrar a todas las actividades, algunas que tienen que ver con notas de prensa. A la derecha lo que ustedes ven son los proyectos especiales que tenemos, que cada uno tiene su sitio web, que pueden entrar en el sitio de Yo Fuera Juan, que es un proyecto involucrando a los varones adolescentes en la toma de decisiones reproductivas, la encuesta nacional de comportamientos sociales y salud,
están sus respectivos responsables en cada uno, el Centro de Referencia Amigable con la Comunidad LGTBIQ+, que es el centro de atención a la comunidad, Trama Iberoamericana, que es un proyecto de gestión de la diversidad en las instituciones, el proyecto RMED, que es sobre entornos digitales. Es decir, ustedes van a encontrar acá mucho material, videos de celebración de los 20 años, bueno, proyectos que participamos a nivel internacional, nuestras inserciones, publicaciones. Está bastante, como ustedes verán, bastante al día. Siempre tenemos posteado cosas nuevas. Y pueden acceder a los materiales, a los videos, a los proyectos, a información, allá tienen, en las pestañas. Solamente se los quería mostrar para que esta, la red académica ANSER, es una red de la Universidad de Ghent, que yo viajo ahora el mes que viene, voy a estar un mes y medio trabajando allá con ellos. Es parte del intercambio que hacemos, es una red global sobre políticas y servicios de salud con foco sobre sexualidad y reproductiva. Y bueno, tenemos ahí una línea de intercambio importante, en fin. Ustedes pueden entrar ahí y mirar todo, chivear, si quieren cualquier cosa me escriben, si precisan más información, no hay ningún problema, pero les quería compartir. Este programa es un programa integral del Instituto de Psicología de la Salud, y nosotros tenemos en ese contexto, desarrollamos, por lo tanto, una amplia agenda de investigación. Es un grupo I+D financiado por CSIC hace ya 4 años, a su segundo periodo. Sí, somos 18 integrantes presupuestados y hemos ido generando una masa crítica importante y hemos curricularizado estudios de género en psicología como materia obligatoria del primer ciclo inicial, es decir, estudiantes, nosotros tenemos la malla curricular semestralizada. Entonces, en el segundo semestre del ciclo inicial, del primer año, en junio, tienen la unidad curricular llamada Género, Psicología y Derechos Humanos, que es obligatoria. Este año tenemos 3.500 estudiantes que ingresaron en psicología. Este año es una multitud. Pero bueno, y después tienen a lo largo de la carrera un itinerario sobre el género y salud. Entonces ellos pueden ir optando un montón de materias obligatorias, tienen otra más en sexto semestre, pero tienen muchas materias optativas que damos nosotros, que dan, y prácticas y proyectos a los que se pueden insertar, con lo cual pueden completar un itinerario. Y hay algo interesante, y es que en psicología hoy, digamos, una amplia tematización sobre cuestiones de género es la opción 1 en los trabajos finales de grado de la carrera. Es decir, cuando nosotros miramos cuáles son las opciones de trabajo final, es género. Género con algo, es decir, no sé, niños, problemas de aprendizaje, deficiencias cognitivas, estudio de género. Cualquier asunto, pero hay una cuestión de incorporación ya bastante, les diría, entre comillas, lo decir, normalizado. Entonces, la realidad en psicología es un poco distinta a lo que pasa en otros servicios, por este acumulado, ¿no? Porque no todas las facultades tienen un espacio ya establecido con 18 docentes presupuestados, que casi todos con título ya de doctorado o maestría avanzadísima, estudiantes de grado asociado, es decir, es un equipo muy consolidado. En la UDELAR esa no es la realidad, salvo en ciencias sociales, yo les decía, humanidades tiene algo, y otras facultades que han ido como avanzando. Medicina ha hecho unos avances, nosotros colaboramos con un proyecto de OPS para tener unos cursos de sensibilización, se llamaba así, durante el 2022, creo que fue, el 2023, ¿no? ¿2022-2023 fue? Ahí está. Para estudiantes, funcionarios, docentes, abiertos a la comunidad, como también un esfuerzo de la propia facultad de ir como curricularizando, por lo menos abriendo espacios de intercambio sobre estos temas. Entonces, la enseñanza, el lugar de las mujeres, para hacer un girito ahí como el título de la actividad, en la enseñanza tiene muchos retos. Acá hay muchas mujeres, podemos intercambiar sobre eso, y también hay compañeros que son varones que también seguramente tienen cosas para decir. Pero ¿qué es lo que está evidenciado? ¿Qué es lo que sabemos? Más allá de las experiencias de cada equipo, ¿qué es lo que la literatura muestra?
¿no? ¿Qué es lo que la investigación nos dice? Básicamente nos dice que hay 3 asuntos importantes que tenemos que mirar. Uno tiene que ver con, a ver cómo se lo veo. Uno tiene que ver con las trayectorias, entre comillas, estos individuales. Digo entre comillas individuales, porque todos sabemos que nuestras trayectorias tienen anclaje social, ¿no? No nacemos ni vivimos en repollo. Entonces, bueno, pero también es cierto que eso también que no hay un determinismo social, ¿no? No todo se juega en ese plano, porque si no, no existirían las singularidades. Y en verdad, yo siempre digo cuando trabajo con el tema de adolescentes que son madres, ¿no? Que dicen, no, lo que pasa es que la desigualdad socioeconómica, sí, 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 pero no todos los adolescentes de contexto crítico y de alta vulnerabilidad se embarazan. Algunas no se embarazan. Así que no es, porque si fuera solamente explicado por la determinación estructural, ¿no? O solamente explicable por la determinación estructural de la desigualdad de género u otras formas de desigualdad, bueno, habría comportamientos esperables, y eso sabemos que no funciona así. Es bastante más complejo. Pero entonces, hay algo que tiene que ver con las trayectorias singulares, podríamos decir de alguna manera, que hacen que esas trayectorias alimentan modalidades de gestión del desarrollo profesional. Entonces, para algunas, una de las cuestiones que no tenemos que mirar y bueno, y cada uno de ustedes puede hacer ese ejercicio. Yo lo he hecho muchas veces y aparte va cambiando la interpretación que uno tiene de uno mismo a medida que, claro, ¿no? Es cómo fue la trayectoria de cada quien. Está bueno mirar, bueno, ¿cuándo fue que yo entré? ¿Por qué entré? ¿En qué momento sociohistórico? ¿No? ¿En qué momento de la facultad entré a esta facultad o a este espacio? ¿No? ¿Con qué expectativas? Porque seguramente mis 18 años o mis 25 años no son los de ellos. ¿No? Y ese es el cambio generacional, justamente, que no tiene que ver con la edad como dato biológico, sino con la generación como dato histórico. Tus 25, la mía ya me parece que tiene 25, para que te re, pero más o menos, ¿no? Ahí, un poquito más, bueno. Tus 25 hoy no son mis 25 del año 90. Claro, 90. Es decir, son otros 25. Pero si uno mirara la edad simple, diría, sí, los dos son 25. Y las dos probablemente se les llamaba juventud. Ahora, son dos juventudes bien distintas, ¿no? Entonces, mirar la trayectoria es una cuestión importante, porque cuando jugamos el papel o el rol de ser docentes, en la universidad además, interactuamos con personas que tienen sus trayectorias, que llegan con esa, ¿no? Y que decodifican lo que uno dice en función de esa trayectoria. Entonces, hay cosas que para mí pueden ser autoevidentes y la otra persona lo está decodificando de una manera que para mí puede ser inimaginable. En esa decodificación hay una dimensión de género. Quiero decir con esto, todas aprendemos, todos aprendemos a presentarnos públicamente. Lo que se llama la presentación de la persona en la vida pública. Es un texto clásico de la psicología social de la década de los 70 de Goffman. ¿Cómo nos presentamos públicamente? Y esa presentación tiene que ver con el rol, tiene que ver también con lo que yo imagino que los demás quieren ver de mí. ¿No? Y en ambientes masculinizados, ¿no? Las mujeres tienen que desarrollar estrategias para sobrevivir, resistir o transformar ese espacio y transformarse. Es decir,
Y la universidad, más allá de las matrículas feminizadas que tenemos, la lógica del poder es una lógica masculina. Podremos tener, y no tiene que ver con los varones, tiene que ver con, acá hay algo que es importante y es como separar mujer femenino, hombre masculino, ¿no? Porque yo, ahí me puedo ver y decir, Alejandra es muy masculina, como habla, como defiende sus ideas, ¿no? Si no hay una equivalencia mujer femenino, hombre masculino. Si lo masculino y lo femenino es lo que justamente el concepto de género pone sobre la relevancia, sobre la mesa, no pone los varones y las mujeres, pone cómo las sociedades construyen lo femenino y lo masculino en las culturas, qué significado le dan. Entonces, con esto quiero decir que las mujeres en la enseñanza tienen una oportunidad de, ¿cómo se dice?, de reafirmar determinados estándares, status quo, o prácticas normalizadas en la institución o para su generación, o tienen la posibilidad de transformar eso, ¿no? ¿Cómo? Bueno, mediante muchas formas. Una de ellas es, por ejemplo, no dando por sentado de que todos entendemos lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, entendiendo que las y los estudiantes tienen una trayectoria propia sobre estos temas, esa trayectoria está codificada también en clave de género, es lo que la OPS ha trabajado mucho, que es el desarrollar intervenciones educativas, pedagógicas, del tipo que sean transformadoras de las relaciones de género, que no sean ciegas al género. Hay un modelo que es muy, muy útil, se lo recomiendo, se llama el continuum de género, que la OPS lo desarrolló mucho para las políticas de salud, que es un modelo que lo que permite analizar es un gradiente, ¿no? Que va del rojo al verde. Y lo que permite es un modelo metodológico para analizar políticas. Nosotros lo hemos usado para analizar otras cosas. ¿En qué medida una política es ciega al género, es acomodadora de las relaciones de género? Es decir, ¿no? Es sensible al género. Si sabe que el género es un problema, tiene una cierta sensibilidad, pero en realidad no desarrolla ninguna política que transforme radicalmente mucho. Pero bueno, ah, ¿no? Algo mueve. Y lo que se llaman las políticas transformadoras de las relaciones de género, que son aquellas políticas, o uno podría decir intervenciones pedagógicas, clínicas, psicosociales, del tipo que sea, que lo que buscan es atender activamente las causas estructurales de esa desigualdad, ¿no? Entonces, una de las cuestiones del rol de las mujeres, justamente, pero no solo ese papel lo pueden jugar los varones perfectamente, es no normalizar, es no naturalizar determinadas prácticas, formas de vestirse, formas de hablar, formas de circular la palabra, ¿no? A veces eh, hay ambientes donde la palabra circula entre los hombres y las mujeres tienen que hacer como estrategia para tratar de que su voz sea escuchada, ¿no? Y está tan normalizado que no nos damos cuenta. Es parte como del paisaje, ¿no? Entonces, eh, hay una cuestión que tiene que ver con las trayectorias y con lo que esas trayectorias significan desde el punto de vista biográfico, pero también generacional. Hay una segunda dimensión, y sobre eso hay bastante evidencia desarrollada. Hay una segunda dimensión que tiene que ver con algo muy clásico en los estudios de género, pero no por clásico, este, está todavía bastante lejos de resolverse, que es lo que se conoce como la conciliación, entre comillas, entre la vida reproductiva y el desarrollo profesional. Sobre esto hay muchos estudios que muestran cómo la postergación de, de la vida reproductiva en las mujeres más educadas, de hacer las universitarias, está correlacionado con sus aspiraciones de desarrollo profesional y la maternidad, así como está planteada hoy, que recae fundamentalmente en la responsabilidad de las mujeres, como un obstáculo, como una realidad que compite
fuertemente con la posibilidad de desarrollo profesional. Y como, por lo tanto, las mujeres universitarias, hay un trabajo que en el 2008 hicieron Andrés Peri y Nacho Pardo, dos demógrafos de la UNELAR, que fue muy impactante en aquel momento. Trabajamos mucho con esos resultados, que se llama la doble insatisfacción en la fecundidad de las mujeres uruguayas, se llama así la investigación. ¿Y qué mostraba esa investigación del 2008? Esto ha cambiado algo, pero no tanto en este patrón que le voy a decir. ¿Qué mostraba ese estudio? Mostraba que las mujeres, eso fue en base a una encuesta nacional de fecundidad que yo participé también en su elaboración, pero mostraba que las mujeres menos educadas tenían más hijos de los que deseaban tener. Se dio una pregunta y se hacía al final del ciclo reproductivo. ¿Cuántos hijos tuvo? 5. ¿Cuánto es el número ideal de hijos para usted? 2. ¿No? Las más educadas, ¿cuál es el número ideal de hijos? 2. ¿Cuántos hijos tuvo? 1 o 0. Se llama la hipótesis de la doble satisfacción en la vida reproductiva de las mujeres, que dice que aquellas que tienen más hijos su ideal de hijo será menor del que tuvieron, y las que tuvieron menos, su ideal de hijo era. En todo caso, en cualquier caso, en un ideal de hijos, en el imaginario colectivo uruguayo, para mujeres y para varones, es 2. ¿No? Sigue siendo 2, el mágico 2 se le llama en la demografía, es el mágico 2. Hoy estamos con una tasa de 1.4, pero igual tenemos el mágico 2, como no. Entonces, bueno, ¿por qué estas mujeres tienen 5 hijos, o 4 hijos, o 3, y hubiesen querido tener 2? Bueno, y generalmente estas mujeres son las que están en contexto de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Bueno, generalmente por varias cosas. Por mandatos de género, por comunidades que presionan para tener más hijos, por parejas que presionan para que les den un hijo, por falta de acceso a métodos anticonceptivos. En ese momento, ese era un factor importante. Bueno, porque el aborto estaba penalizado en ese momento, en fin. ¿Por qué estas mujeres tienen menos hijos de los que hubiese gustado tener? Y bueno, lo que generalmente argumentaban las mujeres, respondían en las encuestas, era porque querían primero recibirse, querían insertarse laboralmente después, querían hacer niños. Tenían que ver con la maternidad. Era interesante porque todavía en ese momento, 2008, pues esto ha cambiado, pero no tanto. De hecho, en la última encuesta, las universitarias querían tener más hijos. Estaban en 2.5. Había subido un poco el ideal de hijos para las universitarias. Estaba entre 2 y 3. Pero seguían teniendo 1 o 0. Eso no había variado. Entonces, ahí, esta discusión sobre las políticas de llamadas de conciliación es un punto crítico para cualquier política de empleo. En el caso en particular de la universidad, esto es un tema que ha estado en las políticas institucionales. De hecho, se ha aprobado ahora una extensión de la licencia por maternidad, si ustedes saben, a 2 años el medio horario y a 1 año la licencia maternal. Em, pero es interesante. Miren, les voy a contar lo que pasa en el instituto donde yo estoy, en salud. Tenemos 2 compañeras que han tenido sus hijos, están con licencia. Y tenemos 3.500 estudiantes de ingreso. Y tenemos 2 compañeras de licencia y 3.500, ¿verdad? Es decir, una mayor carga de trabajo y menor recursos humanos. Entonces, más allá de la norma, empezó a circular. No, pero pará, está todo bien, pero ¿y qué hacemos? ¿Cómo sostenemos con 2 menos? Ya éramos poco, y ahora con 2 menos o con 3 menos, no importa. ¿Qué quiero decir con esto? Es interesante porque coloca otro reto en la discusión, que es lo que te dicen muchos docentes. Está muy bien, demos toda la licencia que haya que dar, pero como mecanismo de compensación para los que se quedan. Porque los que se quedan, en general, además son mujeres, con el mismo sueldo tienen que sostener más laburo. Entonces, hay algo
también muy interesante en la discusión, que no se resuelve solamente diciendo, vamos a dar más licencia maternal, que está muy bien, sino, bueno, ¿qué hacemos con dos docentes, 3, 5 o lo que sean, que no van a estar, y quién sostiene? Porque si no derrama sobre los cuerpos de las compañeras, que en general son docentes de psicología, su amplia mayoría, que son las que tienen que sostener la mayor numerosidad con el mismo salario y la misma carga horaria. Es muy interesante. Entonces, el tema de la conciliación es un tema súper complicado. Cómo se gestiona esa conciliación, pero lo que es real es que hoy sigue siendo a pesar de los avances y con un enorme déficit en el sistema de cuidados, claro, sigue siendo un problema muy importante en cómo se armoniza la vida profesional, la enseñanza, la vida de estudiantes, mujeres en las aulas, aquellas que tienen hijos, o personas a su cargo, o sea, no son hijos, son padres, son hermanos enfermos, en fin, los cuidados, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un punto crítico, no menor, que sabemos que afecta, se ha hablado mucho sobre el techo de cristal, parte del techo de cristal está vinculado a esto. También se habla, a mí no me gusta mucho la expresión, pero se habla del piso pegajoso, me parece muy fea expresión, pero bueno, no me gusta como expresión. El techo de cristal me parece, pero de imagen no me gusta, pero es bastante gráfica, es esta idea de la dificultad para despegar, ¿no? Una cosa es que acá tengas un techo, otra cosa es que ni siquiera puedas despegar. Pero bueno, es otro de los conceptos que está ahora ahí en boga. Pero bueno, ahí entonces hay un punto crítico. Y el tercer ámbito donde hay bastante evidencia también y desarrollo de investigación, bueno, perdón, en este hay algo que se habla poco, en esta carga de la conciliación del estudio o de la profesión y de los cuidados, que es la sobrecarga emocional que tiene esta atención. Ustedes saben, no sé si saben, pero bueno, es un dato que hace muchos años que está así y no se mueve la aguja, sigue estando así. Las mujeres consumen 2/3 de los psicofármacos que se producen en el mundo. Este dato está así y no se mueve hace 30 años. Por prescripción médica y por autoprescripción. Tomate, listo, tomate, cálmate con él. ¿Eh? Claro, claro, exactamente. Entonces, es un dato del malestar emocional, ¿no? O sea, algo que habla del malestar es mirar, por ejemplo, este indicador que no tiene que ver con trastornos mentales severos, tiene que ver con malestar, que es otra dimensión, ¿no? Que tiene que ver con el déficit en el bienestar emocional, no con la enfermedad mental. La enfermedad mental es otro capítulo. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de salud, no hablamos de otra. Esa es una discusión que yo doy cada vez que cada vez que uno habla de salud mental, termina hablando de trastornos mentales severos. No, estoy hablando de bienestar. Estoy hablando de lo que la gente, no estoy hablando de estos hospicios, que también hay que hablar de eso, pero no, yo no, pero cuando hablamos de salud hay que hablar de salud, no de enfermedad. Bueno, pero entonces hay algunos estudios sobre los desgastes emocionales en las mujeres, del peso de la sobrecarga, ¿no? Y de esta cuestión de sostener una suerte de exigencia cultural de género, ¿no? De que tenés que jugar bien en todos los partidos, en todas las canchas. Entonces, por eso hay bastante documentos que después, si quieren, yo les puedo armar una carpetita, les comparto. No traje ahora, pero hay mucho. Tengo que sentarme a seleccionar. Pero hay. Y finalmente, entonces, trayectorias, conciliación y sus efectos. Tercera dimensión sobre la que hay bastante investigado más recientemente, tiene que ver con el acoso y la discriminación dentro de las instituciones educativas. Sobre esto hay mucho estudiado.
no sé si mucho, pero en Europa, sobre todo España, estudió pila sobre esto. En la UDELAR hicimos la primera encuesta. Yo les traje unas placas, están en la página web igual por si las quieren mirar. Eh, la hicimos en el 2021, la primera encuesta sobre violencia, acoso y discriminación, que tomó 3 muestras de estudiantes, docentes y funcionarios TAS, que le hicimos con DGPLAN, fue una iniciativa de rectorado, me llamaron para participar un poco como el equipo técnico de discusión del formulario de encuesta, y los resultados son, a ver, a mí no me sorprende, ¿no? Quiero decir, no somos una isla, no tenemos una vacuna. Lo que pasa acá adentro es lo que pasa socialmente. Capaz que un poco más modelizado, porque en realidad, modulado, mejor dicho, porque en realidad, bueno, sí, se supone que, ¿saben en qué está modulado? En una cosa se llama, es un concepto muy interesante, se llama el gap perceptivo, el gap, la brecha perceptiva, que nosotros trabajamos mucho con las mujeres que viven situaciones de violencia, porque muy habitualmente ante una primera pregunta, si usted ve alguna vez situaciones de violencia, no, nunca. Yo no he visto situaciones de violencia. Ok, perfecto. Lo dicen convencida, no negando, ¿eh? Convencida. No viví ninguna situación de violencia. Y en otro momento de la encuesta digo, bueno, ¿y alguna vez eh, no sé, le insultaron, su pareja le insultó? Ah, sí, alguna vez la rezongó el medio. Sí, alguna vez, no sé qué. No, sí, claro. Entonces, los comportamientos, uno a uno, claro, no habían sido maltratadas físicamente, no les habían pegado, no les habían castigado el cuerpo, pero había muchas expresiones de agresiones, de violencias institucionales, estaban tan normalizadas que la persona dice, no, a mí eso no me pasó nunca. En el campo médico, particularmente, es muy interesante esto en la discusión sobre calidad de atención, que muy habitualmente la calidad de atención se mira como una cuestión gerencial, de mejora de los procesos, resultados. Sin embargo, hay otra forma de ver el tema de la calidad de atención y es, bueno, en qué medida el déficit de calidad de atención tiene que ver con violencia institucional, de la cual muchas veces el personal de salud es parte de esa violencia o recrea esa violencia hasta no conscientemente ni voluntariamente, sino porque forma parte de un sistema que coloca a los propios actores del sistema en situación de violencia, ¿no? Y se reproduce. Entonces, la violencia, el acoso y la discriminación, que en Uruguay tiene un marco normativo bastante desarrollado, la ley de violencia basada en género, pero también la ley de acoso laboral en el ámbito laboral y educativo, es decir, hay un marco normativo. La UDELAR estaba un poco retrasada en ordenar, digamos, su marco jurídico a las normativas nacionales. Eso se fue haciendo, se fue mejorando, y hoy hay un montonazo de mecanismos que se usan poco. Esa es la realidad. Hay comisiones, hay mecanismos de denuncia. Todos los mecanismos son perfectibles, por supuesto, pero yo diría que el mayor tema que tenemos es en qué medida tenemos espacios de conversación sobre estas cuestiones, más que normas, ¿no? Si está bien las normas. Hay una cuestión que tiene que ver ética de la discusión de los valores, ¿no? Yo creo que hay que tener normas, por supuesto. Pero si las normas solo también sabemos que no alcanzan, si no generamos una discusión sobre cuáles son los valores que queremos usar, ¿no? Cuáles son los principios que nos rigen, ciertos como acuerdos básicos de una comunidad, de caso académica, sobre la igualdad, por ejemplo, ¿no? Sobre las oportunidades, en qué medida abrimos o cerramos oportunidades. Entonces me parece que ahí yo creo que también hay un papel muy importante en la enseñanza como espacio
pedagógico de justamente no normalizar o naturalizar y habilitar, además, espacios de interacción para conversar sobre estos temas, para plantear, ¿no? Y que no, digamos, porque de la medida que uno los va incorporando en los dispositivos, que no son tema de corredor, si es un tema de corredor, o tema de redes, o tema de boliche, pero no son tema de aula. En la medida que no son tema de aula, digo de aula como representación del espacio formal educativo, es difícil que sean espacios donde se pueda reflexionar más profundamente. Queda en el corrillo, queda en el sentido común también, ¿no? Hasta en el chusmerío, en el chisme. Eso no aporta nada, ¿no? Nada. En realidad eso no es materia de trabajo. Entonces tenemos que tratar de que las sean materia de trabajo. Cuando una persona, otra vez me decía una mujer que se atiende en ACE, me narraba todo el periplo que había vivido, ¿no? Para que la atendieran en salud mental. Yo la escuché y decía, este, y ella me lo contaba, tuvo un audio larguísimo, ¿no? Entonces le dije, pues, si me autorizaba que ese audio yo lo podía hacer escuchar en el aula, en un grupo de seminario mío, para pensar algunas cosas. Sí, claro, sí, no hay ningún problema. Y claro, porque su narración, era una narración que si hubiese quedado en la conversación con él, era una información casi hasta de conversación informal. Sin embargo, ese texto transcripto, para quienes hacemos análisis cualitativo del discurso, era una lección de lo que está mal en un sistema de salud. Y de esas tenemos miles de anécdotas. Pero si quedan en la anécdota y no es materia de trabajo, queda en la anécdota. Una más de tanto de las miles que tenemos. Entonces, a mí me parece que lo que hay que tratar es eso, como de airear los espacios, que puedan entrar estas cosas, que sean materia de conversación, de reflexión teórica, unir la experiencia con la teoría para entender, porque no es que la experiencia adquiere sentido en la medida que se comparte, se analiza colectivamente y además se entiende que eso que le pasa a una, no le pasa solamente a una, le pasa a muchas.